Acabo de construir un sistema multiagente que te va pasando de agente en agente, que hace peticiones a API, que transforma la información y que la almacena en memoria. El modelo me pregunta en qué puedo ayudarte, le digo, quiero hacer un tour. En este caso lo que estamos haciendo es utilizar un sistema de agentes en el que tienen que averiguar en qué ciudad quiero hacer un tour y averiguar el idioma en el que quiero hacerlo. Primero, esta información, recuperarla y la pasa directamente a un formato en el que puede comunicarse con una API, en el que directamente hemos ahora mismo suplido lo que podría ser incluso una página web que muestre la información de la API a través de esto. Esto, imaginaros la potencia que tiene de meterlo directamente en un sistema de chat. Seguro que has visto que durante el último año CEOs de las grandes empresas de inteligencia artificial como Satya Nadella, Hansen o por ejemplo el propio Sam Altman han hablado muchísimo sobre la utilización y la implementación de agentes. Incluso hace un par de semanas en el OpenAI Dev Day de Londres pudimos ver como una pregunta directa a Sam Altman de qué es lo que tú desarrollarías. Él dijo directamente utilizaría un agente súper vertical para realizar tareas como educación o soporte en ingeniería industrial. Nosotros también creemos que los agentes son el futuro. GuruShoot prácticamente es una red de agentes que contestan al Customer Support. Pese a todo lo que nos habéis dicho de vuestro interés en los agentes, hemos decidido crear una serie de vídeos en la que entraremos en detalle sobre cómo funciona. Seguro que si has estado trabajando con LLM, si te gustaría meterte en el mundo de los agentes, te planteas un poco cuál es la diferencia y qué me puede beneficiar un agente. Si entendemos un sistema simple y tradicional, este sistema lo que recibe es una serie de inputs que la transforman y devuelven un output. Tiene la capacidad que tienen algunos agentes de ejecutar funciones, pero normalmente son tareas bastante lineales, como por ejemplo, oye, a través de un prompt, cada vez que me llega una petición, traduce esto a un determinado idioma. Es una tarea única, lineal, que no tiene la capacidad de tener recursividad o tener otras lógicas dentro de su comportamiento. Los agentes, por el contrario, son un conjunto de estas tareas lineales y específicas, pero que tienen la capacidad de ir cambiando de punto a punto dentro de un sistema de nodos o dentro de un enjambre de agentes, como se suele llamar, y lo que permite es tener un conjunto de diferentes formas de resolver diferentes tareas en el que los propios agentes pueden comunicarse entre sí para poder ir cambiando este contexto. Un dato curioso es que tanto los sistemas tradicionales y lineales como los sistemas más complejos de agentes se componen prácticamente por lo mismo, por LLMs detrás que ejecutan esas peticiones que realizan y les llegan desde usuarios humanos o desde sistemas un poco más complejos como bases de datos o software directamente. Pero realmente lo que cambia entre estos dos tipos es el software, es la forma de orquestar y de organizar estas peticiones a las APIs de modelos de LLMs que realizamos. Existen muchas formas de hacerlo y vamos a ir profundizando a lo largo de esta serie de vídeos, pero al final tenemos que entender que al final un agente es una forma más compleja, organizada y seguramente bien estructurada de hacer algo que hasta ahora era súper lineal y ahora nos permite ser sobre todo modulares y tener grandes capacidades. Entre estas 5 capacidades tenemos 5 que destacan frente al resto. La primera, la posibilidad de elegir el modelo que quieres ejecutar en cada momento. Después, la posibilidad de, a través de un prompt o un system prompt, poder hacer que cada agente se acote a una tarea en específico. Luego tenemos la capacidad de acceso a memoria, tanto en corto como largo plazo. Ahora hablamos de esto, que es de las cosas más potentes. Al igual que esto, súper chulo, la capacidad de ejecutar funciones y poder realizar acciones dentro de tu código. Finalmente, tenemos la posibilidad de cambiar entre agentes para poder elegir un agente que resolvería mejor la tarea actual que está intentando responder. Vamos a entrar ahora en detalle y vamos a ver cada uno de estos puntos, que son los conceptos generales que se tienen que tener en mente cuando se trabajan con agentes. Primero, los modelos. Cuando tú defines un agente dentro del código, puedes elegir qué modelo utilizar. Esto está muy chulo porque no solo eliges el modelo de un vendor como OpenAI, sino que puedes combinar agentes que utilicen modelos de OpenAI con modelos de Llama, con modelos de Claude, y al final todo esto lo haces de la forma que mejor te convenga. Un ejemplo claro es que nosotros, por ejemplo, en GuruShoot, que tenemos conectado el Customer Support directamente con WhatsApp, cuando te llega un mensaje de primeras y buscamos velocidad, utilizamos un agente que tiene conectado GPT-4 o Mini, que es uno de los modelos más rápidos que existen en el mercado. Y cuando esa conversación ya va avanzando y ya hay algo grande que resolver, ya tenemos una pregunta, entonces entra directamente GPT-4o con uno de nuestros agentes a contestar esa problemática. Entonces nosotros hacemos ahí un switch, un intercambio entre diferentes agentes para adaptarnos a la necesidad en tiempo real del cliente. Esta es una de las cosas más potentes porque ahora van saliendo agentes multimodales, con visión, con voz, con un montón de funcionalidades. Entonces, que definas qué modelo utilizas en cada agente, que al final es asociar un modelo a una tarea en específico, es una de las cosas que te va a hacer que tu sistema multiagente o tu sistema de enjambre de agentes funcione de una forma óptima.
Segundo, las instrucciones. El System Prompt o el prompt del agente son lo que le dice al modelo cómo tiene que comportarse. En este System Prompt podemos incorporar información de contexto que venga antes de otros agentes o podemos personalizar ese agente por completo. Por ejemplo, puedes decirle, eres un agente de Customer Support que tienes que resolver la problemática del usuario, o por ejemplo, lo que tienes que decirle, en nuestro caso de otro de nuestros agentes, es, eres un agente cuyo objetivo es identificar rápido cuál es la problemática del usuario para poder luego comunicarte con otros agentes y destinar esa información a resolver esa problemática. Tercero, capacidad de ejecutar funciones o tools. Esto es una de las cosas más chulas y que empezamos a ver en los modelos hace poco, que eran las function calling, que esto ya depende un poco de que el modelo tenga esta característica. OpenAI los tiene, Anthropic los tiene y prácticamente todos tienden a tenerlas, que es que tú dentro de tu código defines una función, da igual el lenguaje en el que estés programando, típicamente Python, y esa función realiza una acción dentro de tu código. Puede ser cualquier cosa. En el ejemplo que os he enseñado antes, hacemos una petición a una API para extraer información. Entonces tú defines esa función a nivel de código y tu código queda en tu producto, no queda en el LLM almacenado en ningún sitio, pero lo que sí que le dices al LLM y a la gente en este caso es, oye, cuando pase determinada cosa y se lo indicas a través de este System Prompt, aquí tienes una función que tú puedes elegir si ejecutar o no ejecutar. ¿Vale? El tema de las funciones es muy potente porque aquí podemos no solo tener una función, sino tenemos varias, y en función de cómo se está destinando, cómo se está produciendo la comunicación con el usuario, el LLM puede elegir qué función y qué no ejecutar en cada momento. Incluso hay sistemas de agentes, como por ejemplo Swarm, que es uno de los más modernos o que más revuelo está causando porque ha salido relativamente hace poco. Este sistema permite ejecutar múltiples funciones de forma asíncrona, no tiene por qué ser una, pueden ser todas a la vez en paralelo. Entonces es algo súper potente porque es lo que permite que tu agente tenga capacidad de comunicarse con tu código, que si no, no tendríamos esa funcionalidad. Cuarto, posibilidad de acceso a memoria. Existen dos tipos de memoria, la memoria del corto plazo y la memoria del largo plazo. La del corto plazo es toda esa información que se suele llamar context info o variables de contexto que está el usuario dándonos a la vez que el LLM está intentando capturar. Por ejemplo, en el ejemplo que os hemos puesto, si yo digo que quiero hacer un tour en Madrid y en español, el LLM en ese momento almacena esas dos variables en esa pequeña memoria que queda almacenada durante la propia ejecución de esa conversación para que el LLM no tenga que estar constantemente preguntando esto y que cuando cambiemos de agente en agente, los agentes ya tengan guardada la información que otros agentes han ido recabando. Entonces, si yo, por ejemplo, después de esto le dijese, oye, yo quiero hacer el tour número 5, pues hay otro agente que almacena esto como otra de las variables de contexto, que es que el usuario quiere hacer un tour en Madrid, en español, y en concreto el que tiene el ID número 5. Pues cuando me voy al motor o al agente que realiza la acción de reservar directamente, este agente no tiene que volver a preguntar qué tour es el que tienes que hacer, sino que esa información que se ha producido durante la conversación, en el corto plazo, queda almacenada en esta memoria un poco volátil. Y la segunda memoria es la de largo plazo, la que ya hablamos de lo que significa persistir, meter esa información en base de datos. Pues lo mismo, los agentes a través de las function call y de muchos métodos diferentes tienen la posibilidad de extraer y de almacenar información en base de datos. Y podemos de esa forma hacer que cuando un usuario entra y sale de una conversación, cuando vuelva a acceder, por ejemplo, tengamos la capacidad de refrescar de base de datos qué es lo que habíamos hablado antes, cuáles sean sus preferencias o incluso acceder a base de datos en tiempo real, como hacemos en GuruSub, para saber con quién estamos hablando, qué problemáticas tiene, para identificar mejor cómo responder a esas preguntas típicas de, por ejemplo, no puedo recuperar contraseña. Pues identifico si tienes un usuario de email registrado en la base de datos y si no lo tienes te digo que, oye, no puedes recuperar tu contraseña porque no tienes una cuenta creada con este email, por ejemplo. Pues gracias a estas funcionalidades de corto y largo plazo podemos gestionar toda esta información que es súper valiosa dentro de nuestro software. Y por último, la capacidad de los agentes de comunicarse entre ellos, que es lo que da sentido a estos enjambres o sistemas multiagente. Esto lo que genera al final es la posibilidad de que un agente identifique que él no es el que puede responder bien al usuario en esa tarea, en esa petición en concreto del usuario, y lo destina a un agente mucho mejor para responder esa tarea, porque su System Prompt es mejor, porque sus funciones son mejores o porque está destinado mejor para responder esa tarea en específico. Aquí existen muchas formas de hacerlo, podemos hacerlo con un agente
agente grande de triaje que se suele llamar, que es en el que el usuario entra por ese agente de triaje y es derivado directamente al resto de agentes, o podemos hacer sistemas multicapa en el que tenemos un agente que identifica la problemática y le lanza a otro router, a otro agente de triaje, pero ad hoc a una problemática en concreto, o podemos hacerlo cíclico directamente y que todos los agentes puedan destinarte a todos los agentes. Existen muchas formas de hacerlo, pero esto es lo que le da sentido a un sistema de enjambre o un sistema multiagente. Pues si al final nosotros nos comunicásemos con un LLM, con un system prompt y no pudiésemos salir de ahí nunca, estaríamos muy acotados y sería muy parecido a este sistema tradicional de entrada y salida de datos sin posibilidad de poder ir un poco más allá en esa conversación. Vale, pues vamos a ver directamente un ejemplo de un código muy sencillo que hemos hecho, un sistema multiagentes con funciones, con memoria y con más cosas. En este caso hemos utilizado Swarm, el repo de OpenAI que han lanzado hace poco. Se puede utilizar muchísimos que ahora comentaremos más adelante, pero vamos a ver cómo se gestiona todo esto en Swarm, que por cierto tenemos un vídeo sobre cuando hicieron el lanzamiento explicando un poco más internamente cómo funciona Swarm, que lo dejamos por aquí referenciado. Entonces en este caso tenemos dos agentes, por eso es un sistema multiagente, porque tiene varios agentes, en el que tenemos un agente principal, el main agent, ¿vale? Con un modelo. Esto es una de las cosas que decíamos al principio, por agente podemos decidir qué modelo utilizamos. En este caso, como es el agente principal que va a recibir una petición y tiene que identificar de qué está hablando el usuario para hacer ese sistema de triaje y poder lanzar la petición a otro agente, pues nosotros utilizamos un agente rápido y un agente barato porque no tiene que hacer una tarea súper compleja. En este caso, el modelo GPT-4 o Mini. Tenemos otro agente por aquí arriba, que este es el que hace la petición un poco más dura, que es el de ejecutar directamente una llamada a la API, que ahora entramos en detalle, y a este, por ejemplo, le asignamos el modelo GPT-4o porque recibe una información súper grande que tiene que formatear de una determinada forma y es una tarea un poco más compleja por la cantidad de contexto que tiene en esta llamada. Cada agente tiene un system prompt diferente. Si podéis ver, por ejemplo, el agente de Tours, en el que decimos eres un agente especializado en Tours, esta es la fecha actual, tu objetivo es extraer de la conversación que está haciendo con el usuario la ciudad y también obtener el idioma en el que queremos hacer la petición, y finalmente si el usuario te identifica eso, te da esa data, tienes que ejecutar la función obtener tours. Vale, pues este sería el system prompt del agente que hemos llamado tour agent. Y luego, por ejemplo, el system prompt del agente del mini agent, del main agent, perdón, este lo que tiene que hacer es el de identificar cuál es la problemática del usuario, y si el usuario pregunta algo relacionado con tours, directamente tiene que ejecutar la función de transferir a un agente. Entonces vamos a ver cómo este agente principal, por ejemplo, tiene una de las funciones que además hemos visto como el quinto punto, que es el de destinar esta petición directamente a otro agente. Es una de las funciones más básicas que vais a ver dentro de un sistema multiagente, que es el de transferir directamente. Swarm, una de las cosas chulas que tiene es hacer fácil el transferir entre agentes, y por ejemplo esta función simplemente tiene como return el agente, en este caso la variable que tenemos almacenada como el tour agent. Entonces la función que ejecuta el agente principal en este ejemplo siempre es el de transferir al agente de tours, ¿vale? Y en este caso el agente de tours, como estábamos diciendo, tiene una función bastante más compleja, que vamos a verla, es la función getTours, y esta función tiene como objetivo principal el de recibir los dos parámetros, ciudad e idioma, en un determinado formato que ya nos da directamente el LLM, porque le hemos dicho al agente de tours que lo tiene que formatear en unas condiciones específicas, sobre todo el tema del language, que tiene que ponerlo directamente con un formato de ISO estándar, como ES, en FR en función de cada país. Y esto es una cosa también súper potente, porque un usuario nunca te va a decir sí, quiero hacer un tour en Madrid, a las 14:54, no, hablará con lenguaje natural, y los LLMs lo que pueden transformar es ese lenguaje natural en información, variables que luego utilizamos para ejecutar una petición. En este caso ejecutamos una petición sobre el endpoint de GuruWalk, en el que ofrecemos free tours, y la respuesta directamente se la devolvemos otra vez a la gente. Una vez el agente ejecuta esta función, pues ya directamente genera la respuesta que le llega al usuario. Y con esto tenemos el tercer y quinto punto, que son el de ejecutar funciones y transferir entre agentes. Y el cuarto punto, que es el de la memoria, no lo vamos a ver directamente en este ejemplo, porque cada framework es un mundo. En Swarm se utiliza de una forma, que lo vimos en ese vídeo de Swarm,
One que ya os habíamos comentado, y vamos a hacer una serie de vídeos en el que framework por framework vamos entrando en detalle en cómo funciona. Y en base a todo lo que hemos hablado estos días en la GuruSub Community que llamamos, que es el servidor de Discord de GuruSub, vamos a hacer vídeos sobre casos de uso reales de sistemas de agentes que están en producción. Contaremos internamente cómo lo hacemos en GuruSub, tanto ejemplos directamente viendo nuestro código como ejecutándolo y viendo en la página web cómo los usuarios interactúan con esto, como lo que estamos intentando gestionar ya tenemos algún voluntario, esos vídeos en el que hacemos una pequeña entrevista a usuarios de la propia comunidad que están con nosotros en el servidor de Discord comentando cómo gestionan los agentes. Pues vamos a hacer pequeños vídeos en los que hacemos lo mismo, entramos en su código, les hacemos preguntas sobre sus problemáticas, su negocio, cómo esos agentes resuelven las problemáticas, y entramos a nivel detalle y vemos ejemplos reales. Y si tenéis cualquier tipo de sugerencias sobre qué vídeos deberíamos grabar porque os gustaría saber algo, algún conocimiento, alguna técnica, algo nuevo que acaba de salir, dejadlo en los comentarios que los leeremos y crearemos esos vídeos para vosotros. Así que nada, nos vemos pronto.